Hola amigas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo actualización y recopilación sobre Frimbeki. Recuerden seguirme en Twitter, Instagram y TikTok como homocromía_, ya que por medio de ellos suelo avisar cada vez que subo un nuevo video en YouTube, porque no siempre este les notifica. Así que si no se quieren perder nada, no duden en seguirme. Y todos aquellos que deseen dejar su super gracias, recuerden que los estaré incluyendo en los créditos finales en el próximo video. Sin más que decir, comencemos. Esta fue una pequeña entrevista que le hacen a Becky sobre su personaje Namo de Long Live Love. Veamos. Hola. ¿Cómo te sientes actuando en esta película? Estoy muy emocionada. Al principio no estaba segura si podía actuar o no. Tenía muchas dudas en mi mente y es un honor tener la oportunidad de trabajar con gente con experiencia. Acerca del personaje Namo. Namo es una niña traviesa. No sigue las reglas. Discute con su papá todos los días. Nunca escucha a su mamá. Pero si todos ven la película, entenderán más a Namo. ¿Cómo se relaciona Becky y Namo? Con Namo, ¿cómo nos relacionamos? Parecemos, creo que como padre e hija, de tal palo tal astilla. Esta es una entrevista que les hicieron de la revista Elle y está espectacular. Veamos. Hola. Hoy haremos el desafío Elle. Y el desafío es quién es más probable. Me encanta. Ya lo había dicho en el video anterior que me fascinó esa sesión fotográfica, la amé mal. ¿Quién es más probable el tipo de persona que se enamora a primera vista? Cada una. ¿Por qué? Atractiva. Te atraen las personas atractivas. Estoy en lo cierto, yo también, eso creo. No lo sé. ¿Quién es más probable a confesar primero? Becky. Así que tomen datos. Cierto. Siento que es Becky. Sí, soy más directa. Así que si lo siento, yo sería tipo te amo. O sea, transparencia total, directa al grano. Eso lo sabíamos. ¿Quién se confesó primero? Yo siento que fue totalmente Becky. ¿Quién es más probable a llorar viendo una película? Sí, podemos hacer esto. Verdad, es ambas. Cuando lo pienso, es ambas, porque yo también lo hago. Ambas somos algo sensibles. Cuando vemos una película conmovedora o estamos inmersas en algo, lloramos. Es algo natural. ¿Quién es más probable de gustarle el contacto físico más que a la otra? Esto otra vez. Muy cierto, muy cierto. Es diferente de una a la otra, ¿cierto? Tipo, a Pi Free, creo que le gusta el contacto físico. Cuando está cansada y quiere atención. Pero yo normalmente soy como un gato. Lo quiero todo el tiempo. O la mayoría del tiempo. Sí, yo diría que estamos al mismo nivel. ¿Quién es más probable de iniciar una conversación? ¿Qué? ¿Qué es esto? La cosa es, creo que a ella le gusta mandarme cosas random para ver. Y creo que tú también me envías cosas random para ver. Entonces tipo, ok. ¿Quién es más probable de planear una sorpresa? ¿Cierto?
Tengo esa sensación de emoción en cada día especial. Tengo que planear una sorpresa, tienes que hacerlo así. Hay ocasiones así, ella es ese tipo de persona. En mi caso tiene que ser un día especial, realmente especial. Pero yo preparo algo para cada uno de los días especiales. Pero yo presto atención a todos los días. Cierto, ok. ¿Quién es más probable de ser hogareña? Becky. Sí, aunque estos días he estado saliendo más. Ella aún así le gusta quedarse en casa. Sí. ¿Quién es más probable de viajar sin tener un plan? Oh, ya estamos respondiendo. Sin plan, tipo. Ella de verdad no planea. La invité a comer muskrata y ella tipo, ok. Yo voy donde quiera. Yo hago lo que quiero y como lo siento. Realmente no me importa. Pero a veces es mejor tener un plan, eso es cierto. ¿Quién es más probable a buscar nuevos lugares para comer? Ni siquiera necesito tiempo para pensar. Es la señorita Frin Saracha, sí, por supuesto. Porque estoy empezando a disfrutar comer. Entonces, cuando encuentro comida buena, quiero probar algo delicioso también. Tú invitas. Sí, disfrutar juntos y pasar un buen rato. Yo en verdad he ido a muchos nuevos lugares gracias a ti. Absolutamente, porque soy una pionera. ¿Quién es más probable a ser más madura? Frin. Eso es verdad. Siento que en términos de experiencia de vida, sí, por mi edad, como que tengo más experiencia. Ella aún tiene mucho que aprender. Lo que es normal a su edad, tratar de absorber lo que más pueda. Pero hay ocasiones en que ella es más madura. A veces, ¿cierto? Sí, a veces. ¡Yay! Esto es lo que decía el mensaje del ramo que le regaló Frin a Becky. Dice, felicitaciones, felicidades non sao, por tu primer película, buen trabajo. Deseo que continúes creciendo, siempre te apoyaré, siempre te daré aliento, siempre estaré a tu lado. Pero qué bonito es el amor. Una fan le pregunta, Fifín, ¿puedes dar primeros auxilios? ¿Ah? Fifín, ¿puedes dar primeros auxilios? Sí. Y que, olvidé con lo que quería molestarte. Creo que si realmente lo hubiera molestado con lo que iba a decir, no se iba a reír tanto como lo que sucedió. Déjame preguntarle a Beck primero. ¿Tu película estrenada, Fifín ya la vio? ¿Cómo estuvo eso? Bien, estaba llorando. En realidad, quieres que todos la vean. Sí, no para espolear. Busca la película que realmente te sientas como la familia. Ya va. Si algo sabemos acá es que Frin es la reina de los spoilers. Mejor que no la dejen hablar mucho porque no voy a hacer que diga algo que no debería. Verdaderamente el problema de la familia. Non Beck es buena. Sí, ella es buena. Al principio creo que es difícil cambiar personajes. En este momento también filmaba Gap. Muy bien, mejor de lo que esperaba. O sea, imagínense el tiempo, era salir de Gap y ahí mismo iba y era una niña de 15 años, volvía a Gap, era una persona de 20, o sea, qué locura. Bueno, 19, 20. Pero qué locura estar en dos papeles al mismo tiempo.
Personaje diferente a Mom. Muy bien, mejor de lo que esperaba. Ah, o sea que sí es mejor de lo que esperaba, ahora que no le tenía como muchas expectativas, ¿o qué? ¿Cómo estabas? ¿Ella te felicitó? Estoy muy emocionada desde que terminé la película, hasta la fecha de estreno. Ese día estaba esperando leer la reseña de la película, no solo del fandom. Lo que piensan, les gustó y la disfrutaron. Dijeron que les gustó y lloraron. Buena actuación y se los agradezco. Una escena que quiero que todos vean, creo que todos estarán emocionados con Namo. Pero no digas la escena, Frey, no la digas. ¿Qué escena? Si lo digo es spoiler. Cerca del final de la película. Podría ser la escena que a todos les conmoverá. Me conmovió porque sucedió en la vida real. Ver una escena como esa en una película también es realmente conmovedor. Menos mal Frey se pudo contener de no lanzar el spoiler. Preparen pañuelos. Mañana la verás con los fans. ¿Estás emocionada? Seguramente emocionada. En 5 minutos se agotaron. Backpack es impresionante. Ver la película con ella, o sea, no, eso vuela, de eso no hay duda. Al principio me preocupaba que no se pudiera vender, porque es un lugar muy grande, pero está agotado gracias por el apoyo de siempre. Muy bien. ¿Cómo estuvo tu video musical? Lloré más de un mes. Me alegro que todos escuchen música de Playground y presentando con uno que me gusta. Me alegro que todos me vieran llorar un mes. 1M debe ser un mes, o así lo entiendo yo. Ella llora muy hermosa. Como buena novia enamorada, claro, por supuesto. Por favor, escúchenlo mucho, estoy muy contenta. La Chloe. ¿Cómo fue filmar el MV? Me imagino que, no sé, el video. Filmando de noche en un ambiente triste. Me pasó de familia. Una parte realmente está sucediendo conmigo, muy dentro de mí. Y durante el tiempo que me estaba recuperando es muy, no sé cómo salió, pero en mi mente siento mucho ese día. Hay una escena en la que me sumerjo bajo el agua y me levanto como si volviera a nacer. Pues sí, que sale ella que se sumerge como adulta y vuelve a salir la que hace incluso de niña en el papel de Gap. Sale como de una bañera, algo así. Quiero que todos vean el MV, escuchen la música e interpreten el significado de la obra de arte que mostramos. Pues sí, en cuanto a la parte artística, pues yo les comenté que eso me encantó y si no lo han visto, vayan a verlo. Por su trabajo, este año parece totalmente para Frimbeck. Podríamos organizar una reunión de fans para todos. Uranus, la película que protagonizamos juntas. Por cierto, no sabía que iba a ser película, estaba la duda. Tenía dudas si iba a ser serie o película, pero bueno, ya sabemos que es película.
No sé cuándo comenzará a filmarse este año. O sea, que no han comenzado a filmar lo que hemos visto, me imagino de ser como para el piloto de pronto, el episodio piloto. Es lo que puedo pensar en este momento. Gracias a todos por estar con nosotras en cada oportunidad, en cada evento. Gracias a todos por su apoyo. En las tendencias de Twitter por venir a vernos. Los extraño a todos y muchas gracias por apoyarnos siempre. Básicamente lo que dice Becky acá es traducir lo que Frin dijo en inglés. Gracias por animarnos siempre. Siempre daremos lo mejor de nosotras y seguiremos intentando mejorar. Estamos agradecidas por todas las veces que nos animas, ya que seas tendencia o incluso un simple mensaje. Los extrañamos mucho a todos y no se preocupen si no pueden volar a vernos. Podemos enviar amor a través de las pantallas. La reseteó. Ya se le olvidó lo que decía ya. Estaba comiendo cabello. La reinició, o sea, ya se le olvidó todo. Te amo, espero verte pronto y gracias por siempre. Ya, volvamos a ver. Y esa cara que pone Becky así tan pícara, así como que, oh. Si la película puede llegar a 1 millón, ¿cumplirías una promesa? Becky dice, sí, ¿qué quieren que haga? Frin dice, hiciste una promesa, ¿tú conocías esa palabra? El fan dice, ella sabía, la última vez ella bailó. Haré algo si eso sucede como yo deseo. Frin dice, quinoa, buen trabajo. O sea, es como una palabra de promesa que supongo es de Tailandia. Dice, supongo que por cultura, Sarocha pensaba que Beck no entendería sobre las promesas. Ese día del evento se les vio tan unidas, se les vio, o sea, se olían, porque se olían, supongo les dijeron, huélanse, algo va a pasar acá. Se vieron cositas, se vieron bastante cositas ese día, interesantes. Le toca la espalda, que estaban abrazadas súper lindas. Yo sé que esta toma la vi como de 10.000 ángulos. Estos son los momentos que nos encanta ver. De todas las reacciones que hago, ustedes saben que siempre hay un video o algo que siempre destaca porque lo amo. Y casi siempre son reacciones de Becky, así como sus dibujos, sus cosas, porque es que es como ese niño interior que quieres agarrar las cosas, que esto es mío, esta idea de verdad lo amé. Aunque Becky realmente el niño interior no lo tiene, ella lo tiene súper exteriorizado. Aunque yo sería ella, yo también le hubiera agarrado el peluchito, yo también. Créanme, yo también hubiese pensado que es mío. Me encantó. Y me da risa la reacción de Free, como que, ¡ey! No es tuyo. y la muchacha tan linda, pues dentro de todo se queda como riéndose, así como que, ¡ay, bueno, me lo quitó, ni modo! Pero a todas estas yo no sé si ellas regalaban eso o eso lo llevaban los fans como para que se lo firmen, no sé. Si saben, me lo pueden dejar en los comentarios. Sarocha promocionando la película de su bebé y alardeando de no necesitar boleto. ¿Ya vieron la película LLL? Sí, ¿pueden verla de nuevo? Bueno, ¿quién irá mañana? Muchos fanáticos levantaron las manos. Frin, ¿irá mañana? Tengo una entrada o boleto para ti, le dice. Y que ya tengo boleto. A mí me encanta cuando ella hace esa expresión. Ya después se disculpa, así como que ya es bromita, es bromita. Entre broma y broma, la verdad se asoma. ¿Quién es Becky en la línea de Free?
La fan número 1, es decir, la novia, el top 1, lo más alto, el monte Everest, elevado al 10.000. Esa es Becky. Que no sabe ni qué decir. Y que Bebe Line, por supuesto, como no lo pensamos. O sea, yo tan mal pensada acá dando la información que no era. Pero le da la comida en la boquita. Beck siendo Beck. ¿Está lloviendo? Becky pregunta si está lloviendo. Está bien, Becky, no nos mojamos porque estamos adentro. Tan corta nota, Peace Soul. Ay, yo lo vi por el lado lindo, el lado romántico, el lado de que refresca, seguro estaba haciendo mucho calor. ¿Qué team son ustedes? ¿Frío o calor? ¿Lluvia o no sé, o sequía, o la mayor sequía que pueden imaginarse? No, mentira. A mí me encanta la lluvia, pero mientras no esté en la calle. Si estoy en mi casa y llueve, soy feliz, pero si salí, si tengo que hacer cosas, si salí a pasear o algo, la lluvia de verdad que no nos llevamos bien. Pero de igual manera los quiero leer. ¿Qué les gusta más? ¿Qué te pondrás mañana? Uniforme escolar, le dice. Quédate quieta, le dice Free. Esa era que estaba demasiado hiperactiva. O capaz los nervios de que parece que al día siguiente era que iban a tener el estreno de la película. Con los fans, ¿no? En el cine para verlo con los fans. Ya se pueden hacer miembros del canal donde les daré ciertos beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Avatars personalizados al lado de su nombre y este cambiará conforme vaya pasando el tiempo. Acceso anticipado a videos nuevos. Emojis personalizados que pueden utilizar en cualquier momento. Y videos exclusivos semanalmente. Así que no te lo pierdas. Este video que estoy a punto de mostrarles, me imagino ya muchos lo vieron. ¿Qué más confirmación que esta? No me los voy a adelantar porque bueno, vamos a verlo y luego les doy mi opinión. Vi que se voltearon a hablar Pichompo y ella, o sea, la directora. No, esto estuvo. ¿Quieren saber, chicos? Yo preguntaré por ustedes. Quiero saber, Pichompo tuvo una reacción de burla broma en modo shipper. Mira la expresión de Becky, o sea, se aprieta los labios y es como que, ¡ay, sáquenme de aquí! ¡Ayuda, por favor! O sea, y ahí se siente la incomodidad, véanla. O sea, está incómoda. Está incómoda porque sabe lo que viene. Ay, es como que, por favor, no hables de más. Dice, bueno, en realidad, Becky sabe de esto. Sí, sé, dice. Bueno, en verdad yo vi el clip en TikTok donde la gente estaba tratando de descifrar, leer los labios. Leer labios. Y Chon y yo estábamos, oh my god, está muy bien. Y los gritos. Me gusta que Pimok es tanto la directora y Seo que no sabe qué decir aquí. Sigue Pimok. Fue correcto 100%, 99%, 80%. ¿Había algo equivocado? La cara de Becky. 99.99% estaba correcto, o sea, de la lectura de labios, imagínense. ¿Puedes volverlo a decir en este escenario para escucharlo? La verdad es que Chompo estaba confundida. Fui yo la que dijo algo. Ella no preguntó, sino que fui yo la que estaba dando información. Porque su cara lucía confundida. Entonces yo le dije, ellas son, o sea, ya. Todo el mundo alrededor de ella lo confirma menos ella. Por ende, hay que seguir en el barco. O sea, yo estoy, es que yo no sé ni qué papel tengo ahí, pero yo estoy, no sé, la que le echa carbón a ese fuego porque es un barco de estos que funcionan a carbón todavía. No sé, mi barco es un poco antiguo, pero ustedes me están entendiendo. Esto es parte de la emoción, así que continuemos.
Y Chompo dijo tipo, oh, ellas son. Becky no emite ni una palabra, o sea, es que mírenle la cara. Y queda así como seria, como que mierda, me están sacando. Me están sacando. Me están lanzando al agua, me están lanzando para la calle, me están tirando de la borda. ¿O fuiste tú la que invitaste a Pichompo al fandom? ¿Fuiste tú, Becky, tú le preguntaste a Happy Monk? No, yo no le pregunté. Entonces, ¿cómo sabías de lo que estaban hablando? Pero a mí me gusta que cuando Beck va a cualquier evento yo me entero, o sea, pobrecita Becky. Pobrecita porque necesitaba Frin, que es la que le ayuda a que no sea tan obvia, porque ella de verdad es demasiado transparente, o sea, ella lo que piensa lo dice. Porque sus fans también me etiquetan, reportándome de mi hija Becky, fans. La fan de Becky, ¿y qué? Claro, porque como no dijo los fans, sino que dijo fan, y fan suena como fan, que fan es novia, entonces dice que la novia de Becky, que no, fan club, me refiero al fan club, porque dijo fan que también suena como fan. No estoy acostumbrada a estas palabras, me refiero al fan club. Entonces ellos me dicen sobre todos estos eventos, y yo me pienso, mi hija es asombrosa. ¿El video a qué se refiere? ¿Son novias? ¿Están saliendo? Sí, son novias. Oh, son novias. Cuéntenme qué opinan sobre este video. Les quiero leer. Pero yo estoy ahí, en ese barco, en lancha, en todo lo que sea marino, submarino, o sea, pero todo lo posible que sea sobre Frin Becky. Yo ahí estoy, yo me quedo hasta el final, hasta que ellas hablen. Sea para que digan que no, o sea para que digan que sí, pero yo voy a estar fiel al barco. Continuemos. Esto ya es cuando es el evento me parece que es el estreno con los fans de Long Live Love, que ella dijo que se iba a vestir de colegiala. Y me encanta porque, bueno, como buenos fans que tienen ojo de águila y pueden leer labios, sucede lo siguiente. Baby, abrázame. Pareciera que si dijera hug me. Ok, babe. Ay, no, este par, de verdad. Este par me tiene loca. La cara de Frin, como que, I see you. Ahí ve que se queda viendo como que Frin se va y se gira. Y es como que trata de contenerse porque se le ve que trata de contenerse hasta que un punto ya se quiebra. Hace puchero, eso me pareció tan tierno. Ay, no. Yo con esto pienso muchas cosas porque la forma en la que ella mira a Frin que se va a sentar, obviamente, no sé qué habrá pasado con Frin antes de eso, no sé si fue que Frin le dio unas lindas palabras, o qué puede estar pasando por la mente de Becky en ese momento, pero lo que yo puedo como intuir es que es el hecho de hacer cine, hacer algo sola, no estar con Frin, no sé, como ese lado de que puedo hacer y lograr cosas también por separado y que a la vez Frin me dé su apoyo. Siento que, no sé, pues lo veo como por ese lado. De igual manera me gustaría leerles qué opinan ustedes. Esta vez vamos a verlo desde otra perspectiva y dice: antes de terminar, por favor dale el micro a Non Naka para que Becky recomiende su película. ¿Por qué deberías ver Long Live Love en el cine? Ahí se está conteniendo. No. ¿A ustedes no les pasa que cuando tienen ganas de llorar y pues alguien los está viendo y le dice, ay, no llores, más ganas de llorar te da? Yo lo veo así, o sea, yo siento que ella por contenerse, y cuando vio que hizo puchar y todo el mundo, no, obviamente se pone más sentimental.
Beck, no llores, muchas veces eres muy buena. Wow, aplausos, Becky, Becky, Becky. Qué lindo el apoyo de los fans. Ahí salió el asistente. Becky, Becky. Me hubiese encantado conseguir cuando sucede exactamente esta parte y que hubiesen enfocado a Fring, o sea, ver la reacción de Fring cuando Becky se pone a llorar. Me hubiese encantado conseguir eso. Si alguno de ustedes lo tiene, no duden en pasármelo por Instagram. Me dije a mí misma que no iba a llorar. Te dejaré el escenario, ya que tu voz es la apertura de la película, así que también debería ser el final. Puedes pasar tu tiempo con los fanáticos. ¿Qué quieres decirle? Vamos a ver qué dice. Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por su apoyo desde el principio hasta ahora. Nuestra familia es más grande, ha crecido mucho. De hecho, agradezco todo el apoyo, ya sea un mensaje de aliento, venir a verme, ver algún proyecto o simplemente estar aquí viéndome hoy. Tan linda. Ah. De verdad, yo me hubiese puesto a llorar ahí. Becky, no llores, eres la mejor, nosotros te amamos. Siempre estaré a su lado, Naka. Todos por favor quédense con mi primera película. Le dediqué todo mi corazón. Espero que les guste, los amo. Nosotros también te amamos. Yo también te amo, Becky. Si en algún momento de la vida me ves, te amo. Ese nombre, Rebecca Patricia Armstrong, se seguirá escuchando. Tan hermosa Beck. Si tú interpretas el papel de Meta, la mamá de Namo, ¿tú elegirías volver a intentarlo o cortar la relación? Becky dice cortar. Si tú fueras Meta, ¿elegirías cortar? Y Becky le dice, no, si fuera Becky. Es como una advertencia para alguien, no hagas nada equivocado en el amor. Pues tenemos que ver la película para entender, pero supongo que, no sé, el papá, no sé, era un vago, no sé. Habría que ver eso ahí, de por qué elegiría cortar. Pero bueno, ya saben, pórtense bien. Las chicas tuvieron que ir a Filipinas por el evento de Aromagic Care, sin embargo fueron en días diferentes. Primero se fue Fring y al día siguiente se fue Becky. Fring se fue con todo el elenco, básicamente, me imagino tuvieron que acomodar y dejar todo listo para cuando Becky llegara. Becky se fue después con su asistente y con Richie. Veamos. Esto ya es en camino a Filipinas, al aeropuerto de Manila. Y como ven, pues Fring se fue con cerveza, con el estilista, con el maquillador, con todos. Y Becky llegó con la asistente y Richie. Y sí, se veía bastante cansada, pero es que ese día ella se acostó tardísimo. Y lo sé porque mandó un mensaje de estos de quienes la siguen por Instagram, donde ella hace las publicaciones. Y el último fue como 3 de la tarde, 3 de la mañana era más o menos la hora en la que se acostó para amanecer, para irse a Filipinas. O sea, básicamente el evento que hubo de Aromagic Care estaba amanecida. Y las horas de avión, 3 horas, o sea, no durmió nada. En su llegada de seguridad no dejaron acercar a los fans. Ella toda linda saludó a su paso.
Ojalá tenga tiempo de descansar porque el evento es hoy. Bueno, sí, hoy. Hoy fue, mejor dicho. Hoy 4. Me encantó ese gorro de ella. O sea, me encanta. Tiene orejitas de gato. Más lindo. Hay otra pregunta aquí. Becky, ¿te casarías conmigo? Yo responderé, no. Yo responderé que no. ¿Por qué? Porque soy del equipo Free. ¿Lo repites? Thank you. O sea, ya va. Ella se lo dijo en secreto, no era para decirlo a voz populi. Las mujeres ya están hablando mucho. En otro momento no creo que hubiese dicho gracias. Por supuesto. Para mí, Becky es para Free y Free es para Becky. ¿Por qué? Que yo quiero Beck Free. Beck Free. O sea, haciendo referencia como a la canción de Queen. Y bueno, ustedes saben que por tema de copyright no puedo dejar las canciones, pero esto fue como siempre hacen primero las pruebas de sonido, después que hacen todo el evento oficial. Y aquí es donde la gente pues paga bien para ver el VIP. Beck, ¿estás loca? Ella pregunta. ¿Estás loca, locamente enamorada de Free? Oh, pero esta gente está desatada. Black. Extraño. Ah, el cepillo de dientes. Sí, el cepillo de dientes. Alguien que me pase el cepillo, por favor. Sí, tan hermoso. De verdad que la gente sale con cualquier ocurrencia. Ah, como el teléfono de los picapiedras. ¿No puede? Escuchen. Como un bossa nova. Yo no sé si esto fue a propósito o desprevenida, pero volvió a loca más de una. Vean. Tan linda. Yo imagino que los gritos no deben ser para nada normal en ese momento. O sea, la cara de reírse es porque sabe que el gesto que hizo las mató. Las mató. Pero cómo no. Ustedes ya saben cuál es este paso, pero por Dios, o sea, es algo que no se puede pasar desapercibido, ni mucho menos ignorar. Ellas son fuego. Fuego. Yo creo que este tipo de juegos, que es como una cuerda y 2 bolas, recuerdo que también venía como un plástico y 2 bolas y le dabas así. No me acuerdo el nombre, lo desconozco. Y si lo supe en algún momento, pues se me olvidó. Les dieron a Free y a Becky 2 juguetitos de esos. Trin estaba emocionadísima. Pero es que sí le agarraba el ritmo, o sea, a veces le salía, otras no, pero ahí le salió. No sé si es que en Filipinas existe, pero en Tailandia no, porque pareciera que nunca lo hubiese jugado. No, ella estaba como niña con juguete nuevo. No, Becky no. Becky, quítensela. No, imposible. No hay manera. Una vez más, nuestra querida Free sigue y prosigue con las bolitas. Estoy casi segura que se las va a llevar a Tailandia. Ahí. Eso es cuestión como de agarrarle el ritmo. Creo que le dijeron, ya basta, déjese ahí por favor, gracias.
a Glaisa de Castro. Ella es muy reconocida en Filipinas. Como siempre en estos eventos, pues nunca va a faltar nuestra querida Kun Sam, bella, con su mejor vestimenta blanca, espectacular. Oh, por Dios, ¿qué sucedió ahí? ¿Por qué ese detalle tan espectacular? Ya va, esto hay que repetirlo. Repitamos esto. Ya va, ¿dónde está? Aquí está. Gracias. Volvamos. Con lencería negra y todo. ¿Soportan o no soportan? Porque yo no estoy soportando en este momento. O sea, creo que puedo repetirlo como 5 veces más. Una última y ya nos vamos. Que se quede así, no te lo acomodes, no hace falta. No hace falta. Lástima que no puedo poner el audio, pero bueno, me imagino ahí todo el mundo se volvió loco. Ahí más o menos se escucha la gente gritando. Gracias, Frin, por este momento que vale oro. A ellas todo les queda bien. Pero de traje, espectacular. Esta vez vistieron a Becky de negro y bueno, y Frin de blanco. Aunque ya Frin nos había mostrado esa vestimenta blanca, pero este de Becky le queda hermosísimo. Bella, 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 100 puntos. Esto lo amé porque es la presencia de los fans, o sea, eso estaba lleno, repleto, y miren, eso me fascinó, me encantó. La cantidad de gente que hay, y sin embargo yo sé que pueden llenar más que eso, o sea, si quisieran pudiese ser un lugar más grande y todo, pero eso estuvo bellísimo. En la bandera. Hermoso, hermoso, hermoso. In love. Amé este video porque la chica pues representa lo que es el fandom latino y más aún su país, que es México. Y la verdad que me encanta porque la presencia es alta, o sea, dentro de todo y estar tan lejos, pues siempre hay un granito de arena ahí. Gracias, le dice. Y que yo también gracias, y que bueno, eso es todo lo que sé. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Nadia. Entonces, ¿cuántas horas volaste desde México hasta acá? Vengo desde China, dice. Entonces, ¿cuántas horas? Oh, ella está ahí. Oh, la recuerdo. Hola. Ella también estaba presente en ese entonces. O sea que ya, han ido varias veces. O sea, si van desde China, wow. Admirable. Es bueno verte de nuevo. 33 horas, wow. Para ver a Frin Becky. No sabía que de China fuera tanto. Es más, un corte acá y ya les digo cuánto es realmente. Por lo que acabo de averiguar, hay diferentes formas de llegar. Está de tren, hay ferry, hay vuelos. Al menos que hayan agarrado escala y también depende de dónde hayan salido. Pero un vuelo directo tranquilamente puede durar desde 4 a 6 horas. Y con escala, pues me imagino puede tardarse muchísimo más. Y si las escalas son de 24 horas, como para que te salga más barato. Entonces, no sé. Pero 33 horas, no sé si es que está diciendo el tiempo desde México o que hicieron todas las escalas posibles, paradas y todo para que le saliera súper barato. Pues ya ahí lo desconozco. También hay más personas mexicanas alrededor. Ah, muchas gracias por venirles. ¿Cómo te sientes ahora que los estás viendo? Estoy tan emocionada. Se me olvidó cómo dormir en este momento. La entiendo. Creo que usted lo que está sintiendo... Gracias, Nadia. Bueno, ahí lo dejaron. Tan bellas. Amé demasiado ese vestido porque me recuerda a Merlina, a Wednesday. Ese vestido me encanta. Y en este momento los dos están lindos, pero me encanta mucho el de Frin, que tiene así como esa transparencia en negro. Me encanta. Veámoslo completo.
Pero muy lindo ese vestido, muy, muy lindo. Y ellas, obviamente, por Dios, sabes que eso... cuando yo digo muy lindo el vestido, obviamente ellas también están en ese paquete. Acá les colocaron un juego como de adivinar lo que están tocando. Pero para mí es algo demasiado coloquial de Filipinas. Parece un plato. Para limpiar el piso. Ya lo iba a levantar. Se usa para limpiar el piso. O para echarle agua al piso para limpiarlo. No, pero yo creo que es muy difícil cuando es algo que no existe en Tailandia o en el resto del mundo, sino solo en Filipinas, adivinar qué es. ¿Pero qué tipo de piso es ese? No, es rarísimo, muy raro. ¿Conocían eso? Lo más similar que yo conozco así en mi país es algo que se llama tapara. De resto, no, nunca lo había visto. Esas dos chicas que ven ahí, una es Gladisa de Castro y la otra se llama Ryan Ramos. De hecho, hay un chipeo entre ellas y se llama Rastro. Pero hasta donde yo sé, ambas están casadas con hombres. Entonces, pues no sé de qué manera puede ir ese chip o si fue antes de eso, pero son muy queridas en Filipinas. No sé, una olla que para bañarme. O sea, es como que le pusieron unos... para mí eso es una olla. Puede ser una olla para hacer arroz, para hacer sopa. Ella ni entendió, ni yo tampoco. Ah. Ok, lo que entendí es que eso se llama harinola y se utiliza pues para orinar, básicamente para hacer tus necesidades y no tener que ir hasta el baño. Pero yo me imagino que es algo que usan más los viejitos. Pienso yo, pues no sé si estoy equivocada. La pregunta inocente de Free. ¿Qué es 6, 7 y 8? La reacción de Becky. Creo que Becky no se esperaba eso. Entonces, Free. Becky explica Team 6, Team 7 y 8. 8. Porque esa soy yo. Sí. Team 6, 7. La reacción de Becky que bien. Bueno, como les había dicho antes, el 8 básicamente representa a Spring y ella está intentando hacer el 8 con sus dedos. Pero creo que le sale cualquier cosa menos un 8. Es mi cumpleaños la semana que viene. ¿Really? ¿De verdad? Así que este es un regalo de cumpleaños tan agradable. Que también comparto con todos los bebés de Julio.
Quiero que diga feliz cumpleaños y le están cantando el cumpleaños. Happy birthday. Yes. Esto es para todos los que celebran el cumpleaños este mes de julio. Gracias. Yo cumplo años en julio. Así que, ¿qué más feliz me hace que me hayan cantado el cumpleaños? Gracias, gracias, gracias. Les preguntan sobre la flor que les regaló Fring a Becky y dice, no es flor fresca, pero es flor artificial. No lo pinté yo misma, pero pedí uno especial para ella. Esas flores me representaban. No quiero que las flores se marchiten, así que decidí regalar la flor que puede dejarla allí para siempre. Y deja que no memorice su primera película. Esos detalles, los detalles que enamoran. O sea, tener en cuenta que no quiere algo que se vaya a marchitar. Y a mí me parecieron que estaban súper lindas esas flores, la verdad. Las amé. Yo así como que entiendo todo en Thai. Y mucho tiempo, porque de aquí que se le dañe, si lo conserva bien. I want to break free. Me encanta. Elegir la carrera que casi trabajó para ti, porque no sé. Siento que todavía puedes encontrar el amor. Ama de nuevo si te encuentras con esa persona. Pero carrera, si trabajas desde el principio, no sé, no me gustaría perder eso. Yo creo que si trabajamos duro en nuestra carrera, el amor vendrá después de eso. ¿Cómo quieren que nosotros veamos a Fring y Becky dentro de 3 a 5 años? Oh. Becky, yo quiero que aún estemos juntas, creciendo juntas y espero que siga siendo Fring Becky. Todavía en 5 años. Espero que seamos una gran familia como ahora y así sigamos para siempre. ¿Todavía quieres verse juntas? Bueno, nosotros también queremos verlas juntas, ¿verdad? Frinca. Recuerden que mi bebé Sarocha no es de las personas que creen en el destino ni en el futuro, ni en hacer planes, porque nada sale siempre como se plantea, y su meta de vida es vivir el día a día, haciendo que valga la pena y no se arrepienta luego. Por eso le cuesta tanto imaginar esa situación. Es que sí, hay personas, por ejemplo, yo soy una persona que yo me veo, o sea, yo me veo a futuro, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, yo sueño, yo soy soñadora, a mí me tienen que agarrar así y decirme, hey, un poquito los pies en la tierra, por favor. Y eso me ayuda bastante, pues tener a alguien que me siente un poco. Porque de verdad que si es por mí, pues, no sé, creo en unicornios. Y Fring pues es del tipo de persona que ya he dicho antes que prefiere vivir el día a día, ver qué pasa y no irse tanto a futuro porque el futuro al final es incierto. Pues bueno, vamos a ver qué dice. Porque a todas estas lo digo porque lo leí pero no he visto la respuesta. Probablemente nos mantendríamos en contacto, hablaríamos y estaríamos juntas. Yo espero
que cada una de nosotras crezca a su manera, en nuestros propios caminos y nos sigamos respetando mutuamente. Ok, lo que ella dice me parece lindo. Dice, probablemente nos mantendríamos en contacto, hablaríamos y estaríamos juntas. O sea, básicamente es, seguirían juntas. Yo espero que cada una de nosotras crezca a su manera y está bien. O sea, ahora es que les falta camino, ahora es que les falta crecer. Porque sí, o sea, una 24, otra 20, van para 25, 21, siguen estando joven, ahora es que les falta. Y como han dicho siempre, pues ellas no quieren verse encasilladas, ellas ya tienen una carrera actoral, ellas quieren cada una vivir su mundo, viajar, pues si es posible llegar hasta Hollywood. Entonces yo siento que no, por el hecho de que querramos que estén juntas, tampoco tenemos por qué encasillarlas a que todo sea junta. O sea, cada una tiene una forma de pensar, cada una tiene una forma de ver la vida, cada una tiene una forma de llevar su vida a su manera y eso está bien. Quizás una es más familiar, la otra no es tan familiar, una es más hogareña, la otra no, y está bien, son personas individuales que se complementan de alguna manera. A muchos nos faltan los pies en la tierra y hay muchos que tienen los pies demasiado en la tierra, entonces yo creo que eso es lo que pasa acá. Pero sea cual sea la respuesta, pues me parece que está bien su respuesta y es algo que no se sabe. Al final estamos especulando qué es lo que pueda pasar de 3 a 5 años. I want to break free. I want to break free. De verdad que este video del cumpleaños me fascinó porque como ya les estoy comentando, cumplo este mes, así que qué mejor regalo que te encante en el cumpleaños a todos los nacidos el mes de julio. Ojalá lo hicieran para el resto de los meses, pero bueno, soy feliz porque soy de julio. Es más, ya me comenzaron a llegar los regalos anticipados y miren esta hermosura que me dieron. ¡Uy! Creo que ya les había dicho que también me encantan los ositos cariñositos y la verdad que me fascinó. Mírenlo, mírenlo. Y se puede peinar, no puede ser. Me encanta, me encanta. Te los presento. Y este video que dejé para el final es porque me parece una ternura. Vamos a verlo. Realmente, si Frim fuera un personaje, sería la versión femenina de él. 안녕하세요, 핀입니다. สวัสดีค่ะ เบกก้าไหนอ่ะ Una ya. เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะ เบกก้า Oh my god เราง่วงนอนแล้วเอา Me encantó, me encantó. El que hizo eso, felicitaciones. Lo amé. Esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Si dejé algo por fuera, créanme que lo traigo la próxima semana, ya que hay demasiada información y si no, pues iba a terminar haciendo un video de 1 a 2 horas aproximadamente. Así que no se preocupen, que los traigo la próxima semana, lo que haga falta. Recuerden seguirme en mis redes, homocromía_. No olviden de compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube siempre les avise cada vez que subo un nuevo video. Sin más, me despido con este bonito peluche que me acaban de regalar. Un besito. Chau, chau.